El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos y hermanas, estamos casi finalizando la semana y en este día, viernes, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículo del 54 al 58. Esto nos dice el texto bíblico. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque le faltaba fe. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús ha predicado en una cantidad de lugares, hermanos y hermanas. Ha andado por Cafarnaúm, ha andado en las riberas del mar de Galilea, ha ido a Canaán, ha ido a diferentes pueblos a predicar la palabra, a anunciar el reino. Pero en un momento determinado, Él decide ir a su pueblo de donde se había criado, porque nació en Belén y se crió en Nazaret. Y estando justamente en Nazaret, donde se había criado, en este lugar, en Nazaret, va a la sinagoga. Y en la sinagoga era el culto de los sábados. En la sinagoga era donde los rabinos enseñaban, se exponía la palabra y daban una enseñanza, leían un texto. Jesús llega al lugar y da una enseñanza también, en base seguramente a un texto que se había leído. Y cuando sus paisanos, cuando conocidos, amigos, comienzan a escucharlo, quedan totalmente sorprendidos. ¿Y de dónde? ¿A dónde fue a estudiar? ¿De qué universidad se graduó? Podríamos decir nosotros. ¿Quién fue su maestro? Y quedaban sorprendidos por su enseñanza. Y de aquí que hacen la conexión. Pero no es su madre, esta señora que no tiene nada de particular. Sí, es piadosa, es buena. Y no es su padre, este otro señor que ahí pasa todos los días labrando la madera. Y no están aquí sus hermanas, hermanos, es decir, la parentela, la familia. Porque no es que de la familia había uno que sobresaliera en un área determinada, o político, o profesional, o adinerado, empresario, nada. Es decir, y no está aquí toda su familia, sus tíos, ahí van revueltos. Ahí cuando dice Santiago, José, Marta, María, etcétera, todos estos que menciona el texto, eso era la parentela de Jesús. ¿No viven aquí también con nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene toda esa sabiduría? No encuentran ningún vínculo para que Jesús sea alguien extraordinario o que alguien de sus parientes sobresaliera y que como consecuencia Él hubiese podido también a través de ese pariente lograr notoriedad o una formación particular. De aquí pues las palabras de Jesús en los textos bíblicos, cuando va a decir que a los profetas solo los desprecian en su casa, en su familia. Hermanos, hermanas, definitivamente que es difícil. A veces, como dice el dicho popular, nos cuesta ver ojos bonitos en caras ajenas. Eso pasa porque las envidias se ponen de manifiesto. Medio ven que una persona va creciendo y comienzan a criticarte. Hay personas que no soportan de que vengamos a veces de pueblos o que vengamos de lugares que no cuentan, pero que por la misericordia de Dios hemos llegado a un puesto. Hemos escalado, entre comillas, porque el Señor así lo ha querido. ¿Y cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema? ¿Esa persona te hace daño a ti? Si no te hace daño, ¿por qué te tienes que molestar? Deja que si esa persona se ha esforzado y ha logrado llegar a su lugar, pues déjalo. Y tú sé siendo feliz y trata de realizarte en el lugar con lo que haces. De aquí que aquellos no podían soportar, no soportaban que Jesús
gozara de la aceptación de tantos que lo seguían y sobre todo que haya adquirido aquella sabiduría con la que exponía con autoridad. Señor, nos conceda la gracia de abrir nuestro corazón a su palabra. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.